Alcanzar la inmunidad colectiva contra el COVID-19 antes de que termine el 2021 no será una meta posible, según las estimaciones del gobierno. Se podría alcanzar este estado a mediados de enero del próximo año. ¿Por qué no logramos la meta de inmunidad colectiva en 2021 en el Ecuador? Está con nosotros Jimena Garzón, ministra de Salud. Ministra, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar. Ministra, si podemos encender el micro, parece que se le quedó apagado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gisela, por la invitación y muchísimas gracias también por el espacio para estar en contacto con la ciudadanía. Importante hablar de un tema que copó la atención no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, ¿no? El tema del COVID-19. Se estimó que hasta finales de esta semana vamos a alcanzar entre el 82 y 83% con 2 dosis y no el 85% de la población como se esperaba. Si bien para todos los países ha sido pues un reto la vacunación, sobre todo en estratos etarios más bajos, ¿cuál ha sido la estrategia del gobierno para incrementar el proceso de vacunación en estas poblaciones, ministra? Gisela, nosotros hemos realizado diferentes estrategias, hemos implementado diferentes estrategias a nivel de todo el país para poder mejorar nuestra cobertura de vacunación. Sabíamos que era un gran reto también en todos los países, se ha dificultado llegar a los sectores más jóvenes, sobre todo. Sin embargo, en las últimas semanas aquí en nuestro país, mejoramos la cobertura entre los chicos de 18 a 24 años. Los que aún nos quedan pendientes son los niños, entre 6 y 17 años. Quizás porque justo empezamos un periodo de vacaciones, llegó también la Omicron y pues no se pudo reactivar las clases como teníamos planificado. Esto ha dificultado que nosotros podamos cubrir a esa población que también es vulnerable. Los niños también son vulnerables, no tanto para desarrollar enfermedad grave o para fallecer, pero sí para contraer la enfermedad y para transmitir la enfermedad a otras personas que sí pueden complicarse. Entonces, nosotros igual mantenemos abiertos nuestros centros de vacunación, nuestros puntos de vacunación a nivel de todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública, y también tenemos centros de vacunación a nivel comunitario, en los centros comerciales, en las estaciones de transportes, y bueno, hemos creado diferentes estrategias, incluso brigadas puerta a puerta de barrido comunitario para poder llegar a estos sectores. Siempre es necesario, por supuesto, que contando con todo, contando con el personal, contando con las vacunas, la ciudadanía también sea corresponsable y acuda a los centros de vacunación para recibir sus vacunas. ¿Y cuál ha sido el principal obstáculo, ministra, para no alcanzar esa meta que se puso el gobierno y que muchos anhelábamos en el país, porque era parte de esa recuperación también económica, esa reactivación, ¿no? El estar completamente vacunados. ¿Cuál cree usted que fue el mayor obstáculo? ¿Tal vez la idiosincrasia de algún sector de la población que todavía rechaza la vacuna? Bueno, sí, me parece que hay dudas todavía en lo que es la seguridad y la efectividad de la vacunación en los niños. Pese a que nosotros como ministerio hicimos 2 conversatorios con salubristas, epidemiólogos, expertos aquí en el país, también el presidente de la Asociación de Pediatría. Sin embargo, puede ser que los padres todavía tengan un poco de temor en vacunar a sus niños, porque es justo esta población entre 5 y 17 años la que menos cobertura ha tenido. También me parece que ha influido, como le digo, el haber salido a vacaciones por Navidad, por Año Nuevo, y también la falta de reapertura de las clases. Cuando nosotros íbamos con brigadas a los colegios, era mucho más fácil para los padres y para nosotros como ministerio coordinar para poder aplicarles las vacunas. Entonces, eso ha dificultado también que nosotros podamos cubrir a este estrato de edad. ¿Y cuál es ese indicador que les hace pensar al gobierno que ya a partir de mediados del próximo año, del próximo año, ya vamos a lograr esa inmunidad colectiva? Que nosotros tenemos vacunadas casi el 70% de la población infantil entre 5 y 17 años.
y tenemos un 46% aproximadamente de segundas dosis. Entonces, estamos vacunando poco a poco. Yo confío en que la ciudadanía, viendo el aumento de casos que existen al momento en las principales ciudades del país, sobre todo en Quito y Guayaquil, se concienticen que es importante llevar a sus niños a los centros de vacunación para protegerlos a ellos, porque lo más triste sería ver a un niño en cuidados intensivos teniendo la mejor herramienta, que es la vacuna, para proteger su salud, y también pensando en las personas más vulnerables, las personas que tienen comorbilidades, los mayores de 65 años, que siguen siendo la población que llega a estar hospitalizada y se complica y llegan a necesitar cuidados intensivos. Entonces, esperamos, confiamos en que en estos días, ya un poco que salgamos de esta locura de la Navidad y del Año Nuevo, volvamos a retomar las actividades normales y los padres de familia les lleven a sus niños a vacunarse. Ahora, ministra, justamente en la semana de Navidad, la semana anterior a la Navidad, algunos expertos ya habían llamado a la variante Omicron como comunitaria. Sin embargo, usted había mencionado que no era prudente el llamarla de esa manera en ese momento. Luego, poco después, menos de una semana después, entiendo, se la llamó ya comunitaria por parte de las instituciones del Estado. ¿Por qué esa variación? ¿Por qué se negó primero a llamarla en ese momento comunitaria si ya estaba entre nosotros y ya habían casos propios? La transmisión comunitaria es un término epidemiológico, Gisela. Uh-huh. Para que nosotros podamos determinar, digamos que científicamente que es comunitaria, nosotros no tenemos que dejar de tener un caso cero, un caso que haya contagiado a los demás. Entonces, claro, nosotros teníamos todavía identificadas a las personas que habían llegado del extranjero portando el virus, y los contactos de esas personas o los contactos de esas personas eran las contagiadas. El momento que nosotros recibimos la genotipificación por parte de los laboratorios a nivel nacional, INSPI y las universidades, que son parte de nuestra red de genotipificación, y se pierde ese contacto con el primer caso, ahí nosotros podemos decir que es un contagio comunitario. Ya no tenemos una cadena, ya no tenemos un link entre los primeros casos y los que se van contagiando a nivel comunitario. Ahí nosotros podemos decir que es un contagio comunitario. Ya no tenemos un caso primario originario uh-huh. de esos contagios. Entonces, hasta que nosotros no tuvimos esa evidencia en la genotipificación de las muestras, no podíamos aseverar que se trataba de un contagio comunitario. Sabíamos que era cuestión de días, ni siquiera de semanas, sabíamos que era de días por la velocidad a la que se contagia la variante Omicron. Entonces, nosotros al momento tenemos 27 casos genotipificados. Yo espero que entre martes y miércoles de la próxima semana tendremos muchos más, quizás multiplicados por 7, por 10 o 15 veces más, porque así de rápido se contagia esta variante. Obviamente, ministra, es mucho más contagiosa, sí. Pero no parece, o creería yo, y lo dicen algunos expertos también, que una vez más los supuestos cercos epidemiológicos que hacen no son eficientes. Pasó con la variante Delta y ahora también lo vemos con la Omicron. Bueno, con la variante Delta nosotros nos fue extremadamente bien. Yo creo que un caso de estudio, y espero algún rato publicarlo, porque el Ecuador, pese a tener Delta desde el mes de julio, no tuvimos que confinar a todo el país, no tuvimos que cerrar fronteras uh-huh. ni para la economía. ¿Y a qué se debe eso? Hicimos un buen trabajo en el plan Fénix, el plan de control integral de la pandemia. Uh-huh. Es un plan epidemiológico que nos permitió por georreferenciación, determinar dónde estaban los focos de brote y controlarlos de manera inmediata. Entonces hicimos detección temprana de casos y control también de casos, de tal forma que la variante Delta estuvo muy bien controlada. Con la Omicron no existe ningún sistema a nivel mundial que haya funcionado, ni en los países más desarrollados, por la velocidad de la transmisión. Es extremadamente contagiosa. Uh-huh.
a uno no, como epidemiólogo, no le da la oportunidad, el tiempo de actuar de manera rápida para poder encontrar los contactos del primer caso. Entonces se expande demasiado rápidamente. Menos mal que es una variante que no es tan letal ni tampoco produce casos tan complicados como la variante Delta. Entonces, la mayoría de gente la pasa como un resfriado común, pero por la cantidad de casos, definitivamente. Pero ¿cómo es el proceso que se ha hecho para identificar a esta variante Omicron? Porque ¿se hacen acaso pruebas de secuenciación del virus en todos los casos que salen positivos de COVID-19 como para saber el número exacto de los contagiados con Omicron que existen en el país o no necesariamente? No necesariamente. Nosotros en estas variantes de interés y las variantes de preocupación tenemos una descripción de caso. Entonces, en estos casos, todos los casos que nosotros tenemos reportados como COVID son porque se les ha hecho un hisopado, se les ha hecho la prueba diagnóstica de PCR y se ha determinado que tienen COVID. De ciertos casos que tienen ciertas características, nosotros enviamos a genotipificación. Nosotros ya tenemos un lineamiento para determinar cuáles muestras van a secuenciamiento. Se secuencia aquellas que son sospechosas. En el caso de la Omicron, pues, como hay muchos sospechosos, estas muestras son secuenciadas y ustedes van a ver la próxima semana cómo la tendencia de la Delta en relación a la Omicron va cambiando. Pero entonces decir, no tendríamos, ministra, va ganando terreno la Omicron en comparación con la Delta. Pero igual las cifras no serían reales, porque si no hacemos una secuenciación a todos los casos positivos de COVID-19, no sabemos realmente el número de contagios que genera la Omicron. Esto también se hace estadísticamente. Nosotros hacemos un análisis estadístico y se hace una, digamos que proyección de cuántos casos tenemos en comparación con los Delta. No se puede secuenciar, en ninguna parte del mundo se secuencia todas las muestras de COVID, porque es imposible, o sea, no se puede hacer y es realmente un recurso que estaría desgastado. Lo que uno hace es tomar las muestras, secuenciar las sospechosas y se hace un balance más o menos estadístico de cuántas muestras tenemos de Delta, Gamma, Mu o de Omicron. Y nosotros hacemos unos gráficos para determinar cuáles son los de mayor prevalencia. Lo que nosotros hemos visto en estas 2 semanas que tenemos la variante aquí en el país, es que va creciendo en comparación con las otras variantes. Entonces sabemos que esta variante va a ser la prevalente en pocos días más, desplazando a la Delta. ¿Y estamos reaccionando o estamos trabajando en prevención? Porque esto va a seguir pasando. El próximo año, el nuevo año no nos va a venir libre de nuevas variantes, ¿no? Ya lo dice el mundo entero, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es un tema con el que tenemos que acoplarnos a vivir. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? ¿Estamos simplemente reaccionando a cada variante que llega o tenemos ya un plan a futuro? Nosotros lanzamos en junio de este año el Plan Fénix. El Plan Fénix es un plan de control integral de la pandemia. No solamente fue lanzado para controlar la variante Delta, es un plan epidemiológico. Nosotros, por medio de este Plan Fénix, que tiene 9 pilares, pues nosotros tenemos georreferenciada todo el país. Por medio de los exámenes que estamos haciendo, del testeo que estamos haciendo a nivel comunitario, que están enfocados justamente a los lugares donde tenemos más brotes, determinamos dónde tenemos las variantes y qué variantes tenemos a nivel de todo el territorio, dónde tenemos menos cobertura de vacunación, dónde tenemos que hacer cercos epidemiológicos. Es decir, Gisela, nosotros tenemos implementados a nivel del país un sistema epidemiológico extremadamente efectivo, que sirvió muy bien contra la Delta y es la mejor forma de prevenir es justamente haciendo este monitoreo diario. Todos los días, a cada hora, nosotros estamos ingresando datos
para determinar dónde tenemos focos que tenemos que controlar. Y es justamente en esos focos donde se ha puesto estos centros de control para identificar a la variante y donde se toman pruebas gratuitas, entiendo. Hoy veía justamente uno de estos centros con bastante asistencia en Guayaquil, sobre todo hay una gran afluencia de personas. Y eso también, por otro lado, pese a que nos da una cierta tranquilidad de que estamos chequeando cómo avanza la Omicron o en sí el coronavirus, también preocupa porque se generan aglomeraciones. ¿Cómo estamos haciendo? Si usted acaba de mencionar más de 3 veces que la Omicron es sumamente contagiosa y eso hace incluso que sea más difícil incluso el control, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar en estos centros en donde llega la gente de manera masiva a querer saber si tiene o no un contagio? Bueno, es importante que la ciudadanía sepa que tenemos 1.400 centros de control, más o menos, a nivel del país, para que no se aglomeren en unos pocos, sino que conozcan. Yo voy a pedir a mi equipo de comunicación que seamos más insistentes en comunicar a la ciudadanía dónde pueden asistir a nivel nacional, para que quizás estos que son más conocidos por ser más concurridos no haya aglomeración. Pero también depende de nosotros el utilizar la mascarilla, el evitar el contacto cercano con las personas, mantener, si ambas personas tienen una mascarilla bien puesta, 1,5 metros de distancia, y estar en un sitio bien ventilado para evitar contagios. Siempre la prevención es más efectiva que el tratamiento. Entonces, nosotros, por supuesto, invitamos a la población, les solicitamos que sigan cuidándose, que eviten las aglomeraciones, que eviten las fiestas, que eviten sacarse la mascarilla, porque cuando uno se saca la mascarilla, por ejemplo, en los bares, en los restaurantes, es ahí donde uno se contagia. Pero, ministra, ¿usted cree que todas las medidas que ha anunciado y que ha pedido y que ha planteado el COE nacional son suficientes? Porque vemos aglomeración en el transporte público. La variante Omicron incluso no se puede medir de una manera exacta porque avanza tan rápido que es mucho más difícil hacer este seguimiento, ¿no? Y seguramente muchos de los casos de COVID-19 positivos serán Omicron en este momento. Pero ¿cómo entonces vemos a estas medidas que se han tomado y que si bien se dan, no se respetan? El transporte público va repleto en las principales ciudades del país. Esto es una pena. Realmente el trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el COE nacional, pues tiene que ser apoyado por parte de los gobiernos descentralizados. Los municipios, la intendencia tiene que ejercer su papel y tiene que exigir, porque esto es responsabilidad de todos, no solamente del gobierno nacional, no solamente del Ministerio de Salud Pública, no solamente del COE, esto es responsabilidad de todos. Si nosotros queremos mantener a nuestro país activo social y económicamente, todos tenemos que poner el hombro. Los ciudadanos cuidándonos, siendo responsables de nuestra propia salud, y también las autoridades pues implementando las medidas que se ha recomendado como mesa técnica para que la ciudadanía se encuentre saludable. A nosotros nos preocupa muchísimo el incremento de casos que sabíamos que podía pasar en Guayaquil luego de un partido de fútbol en el cual no se siguieron las recomendaciones del COE, y en la ciudad de Quito luego de las fiestas de Quito. Entonces estamos viendo los resultados ahora. Se han duplicado la cantidad de casos a nivel de estas 2 ciudades grandes del país. Tenemos una positividad viral de más de 18, cuando en septiembre teníamos una positividad viral de 4.7 y podíamos decir que el Ecuador tenía en control la pandemia. Entonces, y también tener en cuenta, Gisela, que no solamente está en el país pues circulando la Omicron, que puede ser menos letal y menos producir enfermedades menos complicadas, sino también la Delta. Y la Delta sigue produciendo casos graves y sigue produciendo muertes. Con ese panorama que usted acaba de mencionar, ministra, ¿qué va a pasar en el 2022? ¿Van a seguir las restricciones? ¿Aquellas personas que cumplimos con el esquema de vacunación, se nos va a seguir poniendo restricciones por la situación y el desorden de la ciudadanía? Bueno, nosotros tenemos que seguir cuidando a la ciudadanía. Esa es la misión del Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos que velar por la salud pública de todos los ecuatorianos, de toda la gente que vive aquí en el Ecuador. Pues tenemos que seguir vacunándonos. Nosotros seguiremos reforzando con la tercera dosis paulatinamente a los estratos
que hemos empezado siempre por los más vulnerables y seguiremos hacia los más jóvenes, que son los menos vulnerables. Lo seguiremos haciendo durante todo el próximo año, seguiremos poniendo refuerzos y seguiremos, por supuesto, dando recomendaciones de uso de estas mascarillas y de lavado de manos y el distanciamiento social, el mantener ventilados los espacios cerrados. Estamos en pandemia, no estamos viviendo en tiempos regulares. Ministra, tenemos que es una situación especial. Hay un tuit de Carlos Oporto que habla sobre que dice que hay que seguir, como usted, cuidándonos y evitar el contagio. Dice que hoy en Ecuador pasamos 600 hospitalizaciones, 215 en UCI, se están aumentando las camas tanto en el sector público como privado. De momento en el IES a nivel nacional hay 21 UCIs libres con lista de espera en algunos hospitales. ¿Podemos ratificar esa información? Sí, yo le voy a dar exactamente el cuadro actualizado al día de hoy. En el Ministerio de Salud Pública tenemos 134 camas ocupadas en hospitalización, de las 563 asignadas. En cuidados intermedios tenemos 15 ocupadas de las 50 que están siendo asignadas. Y en UCI tenemos 85 ocupadas de las 168 asignadas. Eso es en el Ministerio de Salud Pública. En el IES, en el ISFA y en el ISPOL tenemos 152 camas de hospitalización ocupadas de las 377, 2 de cuidados intermedios de las 7 asignadas y 88 de las 109, 88 ocupadas de las 109 asignadas en UCI. En cuanto a la red privada complementaria, tenemos 87 camas de hospitalización ocupadas de las 339 asignadas para pacientes COVID, un paciente en cuidados intermedios de las 15 asignadas a nivel nacional y 42 pacientes en cuidados intensivos de las 144 camas asignadas. En lista de espera, en el Ministerio de Salud Pública, tenemos un paciente para cuidados intermedios, un paciente para cuidados intensivos. En el IES tenemos 10 pacientes esperando camas de hospitalización general, 2 esperando camas de cuidados intensivos, intermedios, 4 esperando cuidados intensivos y en la red privada no hay gente en lista de espera. Entonces, parece que el doctor Oporto no ha tenido esta información. Gracias por actualizarnos la información oficial. Ya les vamos a pasar para que ustedes la puedan publicar. Le agradezco muchísimo, ministra. Se nos acaba el tiempo, claro sí. Pero sí quisiera preguntarle sobre el proceso de abastecimiento de medicinas en los hospitales del país. Entiendo que el desabastecimiento este año fue uno de los principales problemas, pero que se ha tratado de solucionar trayendo medicamentos, pero todavía la solución no es efectiva al 100%, digamos. Así es, Gisela, hoy tenemos una extraordinaria noticia. El Ministerio de Salud Pública adquirió 149 fármacos de los 200 que nosotros habíamos previsto y el día de hoy ya empezamos a distribuir a nivel del país estos fármacos. Entonces, hemos puesto un cronograma de entregas que también les vamos a hacer llegar para que ustedes lo hagan público a nivel de la ciudadanía. Y tenemos fármacos oncológicos, tenemos fármacos para los pacientes con enfermedades de inmunosupresión, para las cirugías represadas, tenemos antibióticos, es decir, todo un amplio espectro de fármacos están siendo ya entregados en todas las unidades del Ministerio de Salud. Pero ya están llegando a los pacientes porque la gente se sigue quejando. Hoy día nosotros recibimos los fármacos en las bodegas del Beaterio y pues con acompañamiento policial llevamos camiones para asegurarnos que todo va a llegar bien a todas las zonas del país. Entonces, inmediatamente, apenas lleguen esos medicamentos a las coordinaciones zonales, se empiezan a distribuir no solamente a los hospitales, sino también a las unidades más pequeñas, a los centros de salud. Nosotros vamos a proveer a todas las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. Es decir, que para principios del 2022 el abastecimiento en los hospitales será normal, en medicinas. Sí, nosotros vamos a tener aproximadamente en promedio 75% de todos los fármacos ya a nivel nacional
Y además de eso, para cubrir ese 25% que no pudimos adquirir en esta compra, nosotros ya estamos haciendo los procesos de adquisición a los organismos de la organización de las Naciones Unidas, de los organismos de las Naciones Unidas. Entonces tenemos diferentes organizaciones internacionales con las cuales estamos trabajando y estamos adquiriendo esos fármacos para que podemos garantizar el abastecimiento del 100% a nivel nacional. Con eso me quedo, una buena noticia. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos en Acontecimientos 2021 y le deseo los mejores éxitos en su labor para este 2022. Muchísimas gracias. Éxitos también a usted, Gisela, y a todos los ecuatorianos. Un abrazo con todas nuestras buenas energías para que salgamos juntos de esta pandemia y que tengamos un país mejor. Muchísimas gracias por el espacio. A usted también. Jimena Garzón, ministra de Salud en Acontecimientos 2021.